es el Muy bien, doctor. que me recomendó David para que me escuchen, ¿ok? Excelente. Pero además, quédate tú ahí porque tú me dices, Isaías, ellos no me dicen, son muy tímidos todos ellos, ¿ok? Ok, sí, está bien, doctor. No, sí, yo aquí voy a estar. ¿Cómo andan? Ah, estás hablando de Penrose, ¿ah? Sí, platicándoles aquí. También les pregunté que si habían conocido al doctor Luis Felipe y parece que no. No, bueno, él dio termodinámica y mecánica estadística en la facultad. Yo lo sé porque yo le conseguí las clases en el, en el departamento, ¿no? Sí. Pero estaba hablando hace un rato con el director del instituto. ¿Tienes otra vez? A ver, déjenme ver. Aida, ¿tú eres alumna de Israel? Sí, sí, Ah, doctor. ok. ¿Y quién más? ¿Nada más? No, yo también, Marco. Ah, Marco. Sí, sí, Marco no. ¿Perdón? ¿Eres ingeniero? Sí, ingeniero ¿Sí? mecánico. ¿Mecánico? Así es. Ok. ¿Y tú, Aida, qué eres? Ingeniera metalúrgica. Sí, él me dijo. Me dijo, creo que los que están con usted, doctor, son ingenieros. Les voy a decir por qué, porque tenemos un proyecto que Isaías sabe, este, que no se ha concretado desde hace como 2 años para hacer paladio amorfo y ahora poroso, porque es un imán, esperemos que sea un imán muy fuerte, esperemos que sea un imán además muy ligero, por ser poroso, evidentemente. Le dije, oye, ¿con cuál de los dos chicos que tengo yo me puedo quedar para entrenarlo y para que haga estudios de paladio amorfo poroso? Y me dice, pues no sé, doctor, porque a lo mejor pues son ingenieros y a lo mejor se van a interesar en hacer cosas de físicos y le dije, ok. Así que no sabía yo que eran ustedes. Bueno, sí, creo que de Marco sí sabía. ¿Es tu hija, Marco? ¿O qué? ¿Eh? Ah, sí, la foto que luego pone es su bebé. No, pero ahí está con ella ahora. Muy bien. ¿Cómo se llama, Marco? Se llama Mari. Sabes que yo Ok, ya ya la tengo vi. sí, ya tengo el complejo de abuelo, tristemente, ¿no? Porque yo tengo dos hermosas nietas. ¿Quién las conoce? Bueno, las conoce Alejandro, seguramente. ¿No, Alejandro? Pues más le vale. ¿Sí las conoces, Alejandro? ¿A las nietas mías? En fotos nada más. ¿Nunca las has visto en vivo y a todo color? No. ¿En Bueno, serio? Isaías sí las conoce. Qué raro, ¿no? Qué raro, sí, porque yo me las he encontrado hasta caminando por la facultad y me saludan muy bien. Pues sí, a ti ya te conocen y a David. Ujú. A Flor también creo que la conoce, ¿no? Sí, qué En fin, extraño, bueno, porque han ido varias veces a mi cubículo pues apenas cuando reparé su laptop en enero. y que les instalaste no sé qué Sí, cosa. se me hace raro que no los haya saludado. En Bueno, fin, bueno. Pero bueno, entonces, no sé, pues ya ustedes, entonces ya por instrucción del señor director ya quedaron fuera de este proyecto, ¿no? Pero de cualquier manera son bienvenidos a platicar acerca de paladio amorfo poroso magnético cuando quieran, ¿ok? Porque les puede servir, ¿verdad tú, Isaías? pues en teoría sí. No sé, me había platicado Marco que estaba ya haciendo cosas en la laminadora, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, no, estamos haciendo las fundiciones, pero es manganeso silicio. Nada más que el manganeso brinca a la hora de tratar de fundirlo, entonces he tenido problemas para sinterizarlo. ¿Por qué Ok. brinca? Porque tiene una temperatura diferente de fusión, muy diferente a la del silicio, seguramente. De hecho, la del manganeso son 1246, si no me equivoco, y del otro son 1400, del silicio 1400 y algo.
Pero cuando le acercamos la chispa, porque estamos en el horno de arco, ¿Eh? el manganeso como que brinca. Digamos, no se deja que le pegue la chispa, brinca del molde, del cristal. Ah, caray. Órale. Entonces es difícil fundirlo. Pues vas a tener que utilizar algún otro método, como un crisol, quizá, ¿no? Pues de hecho, ahorita el crisol que estamos utilizando, se supone que son Ujú. cargas de 3 gramos, por eso utilizamos el horno de arco eléctrico. Ah, es muy chico. Ajá, Sí. pero tenemos el problema este de que el manganeso brinca. Entonces, pues es ahí quedarse un buen rato hasta que se interiorice el sistema. De hecho, tengo que hacer 8 sistemas. Ujú, Ya con fue. diferentes concentraciones. Eh, unos son de manganeso silicio, 4 son de manganeso silicio y 4 de manganeso boro. Necesito dejar como que 2 de testigo, 2 de cada sistema. Ah, ya entiendo. Uno lo Ok. vamos a hacer en fundiciones de melt spinning y otro Ujú. va a ser en molde de cobre. Ah, ok, ok. Bueno, pues yo le dije que estabas aquí conmigo y le dije, lo llevo con alguien que no sabe la materia y nomás se rió él. Entonces está con nosotros. Así que a lo mejor lo convenzo, le digo, de que se venga a trabajar en cosas teóricas. Este, porque va a aprender muy bien el tema, ¿no? Sí, claro que sí. Oye, Aida, otra vez, Aida, ¿qué estás haciendo tú? Pues yo estoy haciendo sistemas hierro, aluminio y cobalto, circonio, boro. Los hierro, aluminio ya los he sintetizado igual en horno de arco. Ah, Ya ok. tengo los lingotes y eso, y ya hice algunas caracterizaciones magnéticas. ¿De Y qué del otro tamaño son sistema, los lingotes? son cilindritos de 2 milímetros de... Chiquititos, sí. Sí, son muy pequeños. Como los bulk De, metallic glasses, tú, Isaías, ¿no? Ha de ser es lo que está haciendo Aida. Mm, no sé exactamente qué. No he platicado tanto con ella como con Marco. Los demás que son físicos y les interesa entrarle a esto de paladio poroso amorfo magnético, son bienvenidos, ¿eh? Porque el lector está interesado, pero dice, pues es que necesitamos encontrar a alguien que no le espante la mecánica cuántica. Físicos no les espanta la mecánica cuántica, pero creo que a los dije. Ah, te cuento una cosa tú, Isaías. Salvador Villarreal ya entró al posgrado en ciencias físicas. Ya sabes quién es Salvador Villarreal. Era estudiante de Jeffra. No te oigo, Isaías. Ah, perdón, tenía el micrófono apagado. Claro, el alumno de Jeffroy. Sí, y yo soy su tutor principal y quiere hacer cosas de cuántica. O sea que los ingenieros sí pueden hacer, ¿eh? Donde que se dediquen y les interese y le entren. Yatsiri, tú eres física, me dijiste. No, tú eres ingeniera, no química, ¿verdad? ¿Química? Ingeniería química, Ingeniería química, sí. sí. Gabriela sí es, no, también es ingeniera. No, Gaby es Sí, No, física. física, ajá. bueno, pues, a lo mejor nos jalamos a Gabriela o a quien se deje. Ah, no, ¿con quién estás? Yo con Francisco Morales. Ah, con Pancho, no, Pancho. No vamos a hacer nada. Alejandro ya está con nosotros. Pero bueno, si alguien no está a gusto, eres. Físico. Ah, pues ahí está, mano. ¿Con quién estás? Tú vienes del norte. Estoy tratando de recordarles, ¿eh? ¿De dónde vienes tú? Soy de aquí, de la ciudad, Ah, ¿y con quién estás? con la doctora Patricia Estrella. ¿Es de materiales? No. Sí, Tenemos, material, tenemos. Mm, es con Estrella Ramos, ¿no? No con Patricia. perdón, sí, Estrella Ramos, sí, sí, sí. Ah, es que juntaste las dos y me confundiste, ¿eh? No se Sí, vale. perdón. Ok. ¿Estás ahí en su Bueno, cubículo o estás en tu casa? No, en mi casa. ya nomás cuántos libros tienes de fondo.
Muy bien. Yo puse estos en la pared de la casa, desnuda la pared. Ok. Alejandro, ¿ya salieron las corridas? Aún no. Siguen ¿Aún fallando. no? ¿Sí? No, algo no está bien. Hay que ver eso porque hay que sacar ese artículo, ¿eh? Ese es un artículo hecho y derecho. ¿Ok? Luego Sí, lo claro. vemos. Gerardo, ¿tú eres físico, Gerardo? No, doctor, soy ingeniero químico. Ah, ¿y tú, Jesús? Ingeniero aeroespacial. No te oí, perdón. Ingeniero aeroespacial. Ah, claro, sí, tú eres el etéreo. Sí, ok. Por eso tienes esa imagen tras de ti, ¿verdad? El espacio ahí con... ¿Es tu mascota esa o qué? No, es una imagen de un perrito que anda en las redes sociales, famoso. Ok, ok. Oye, ¿qué pasó con este Joel, tú que no lo veo? No sé bien qué pasó. Generalmente llega tarde. Ya ve que Ah, a los Mijes les gusta llegar justo a tiempo. pero en su horario. Sí, 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 todavía está en el horario anterior, ¿no? sí, sí, sí. ¿Ya cambiaron su horario? ¿Todos sus relojes ya los cambiaron? Sí, qué bien, me da gusto eso. Ok. ¿Dónde te quedaste, Isaías, otra vez? A ver. Me quedé en la página 50, justamente en la imagen de la dispersión de la relación de dispersión para dos y tres vecinos. Sí, Este, ya me acordé, déjame. Este, sí, ¿no? Nos quedamos justo en eso. Y les enseñé la imagen hecha ya con valores reales, ¿no? Porque es lo que no. ajá, Perdón, perdón, síguele, síguele. no, porque la figura 3.8 es un esquema representativo, ¿no? Realmente no pone valores realistas ahí el buen Sauron, solo quiere como que se vea las ondulaciones de manera más Sí. explícita. Ujú. ¿Todos ven la figura que tengo aquí? Ya la compartí con ustedes, ¿la ven? ¿Sí? Sí, sí, la vemos, doctor. Ok, gracias. Contéstame tú, Isaías, porque yo no contesto. Sí, Oye, a ver, Isaías, pero a mí me preocupó una cosa. La azul tiene la contribución de la ah, negra y de la roja, ¿no? ajá, Porque es la ajá. suma. Ujú. Se ve muy alta. ¿Será porque la negra contribuye mucho? O sea, aquí ya pusiste la suma de todas, ¿verdad? Sí, yo fui agregando términos. ¿Y cómo, Entonces, cómo está la relación de beta uno, beta 2 y beta 3? beta 1 vale 2.1, me parece, electron volts. La beta 2 vale 1.15, si no mal recuerdo, y la beta 3 vale 0.3. Ah, ok, ok. Ujú. Sí, porque eso sí es razonable. Lo que pasa es que como no, en la otra que me hiciste la primera, dio el 10 en el curso, ¿no? ¿Cuánto sacas en el curso, Isaías? 10, ¿verdad? Bueno, me puso 9.98 este Jonathan, pero sí. ¿Qué le hiciste? Sí, es que le pasé la cerveza que no estaba fría esa tarde, entonces, pues ya. Ok, ok, muy bien. No, pues sacaste 10. Pero en aquella sí creo que pusiste los valores de beta, ¿no? La anterior, que ya no inscribí. Cuando me lo pidió, fue para corroborar lo que había hecho este Amador. Y No, tanto Amador como yo utilizamos valores, pues literalmente que se nos ocurrieron a nosotros. No los sacamos de ninguna tabla, de ningún artículo. pero este sí lo Este sacaste. sí tiene referencias y son los valores, las primeras tres betas que calculan estos franceses en el artículo. No son, no lo escuché, doctor, pero Bueno, en fin, ¿sabes qué? No te ujú. importa si después le pones las betas uno, beta 2 y Ok. para, Eh, para obtener una idea de qué tan relevante es la interacción.
Ok, si quieres se las agrego aquí en la leyenda. Ah, pues está bien, en el curso de esto. Y entonces, esto ya lo vieron todos, ya lo entendieron todos. De la parte del espacio real, el espacio recíproco. La E de teta depende de todos estos términos. Es muy Mm, bonito. ¿Mm? no, es que justamente lo que ¿Ahí te quedaste? lo que tendríamos que ver hoy es justamente cómo pasamos de la teta, que ahorita para ellos debe ser como una variable ahí misteriosa, Ujú. cómo pasamos a espacio recíproco y a primera, segunda, tercera zona. Ah, a ver. Entonces déjame buscar el SOTM, ¿sí? Es en la Entonces página, es en la 50, doctor. voy a minimizar esta. Ujú. Sí, justamente sigue lo de espacio recíproco. Entonces déjame buscar el SOTM. Creo que lo había abierto por ahí donde estaba la figura. ¿Esta? ¿Esta era? ¿O no? Mm, ahorita seguimos viendo la imagen, doctor, la que yo hice. Ah, No. claro, porque no te la compartí. Déjame Ujú. share, share, share. Ahí está. Eh, ¿Ya lo ven? Sí, ya lo vemos, doctor. ¿Esta fue la que vieron, Isaías, o cuál fue? Ujú. Sí, les expliqué lo de la ecuación de la relación de dispersión, la E de teta. Ujú. Vimos este cómo salen los términos y a qué corresponden. Esto es, como les habrá dicho Isaías, esto es muy bonito. Creo que les comentamos alguna vez en el pasado que en nuestros cálculos a veces nos damos cuenta que No lo escucho, doctor. Ya no lo escuchamos, doctor. demonios. Ya pronto me voy a ir el micrófono. ¿Ya me oyen? Sí, Ah, Sí, que ya. no sé si les dijo, sí les dijo Isaías, creo que se los dije yo también, en algunos cálculos de estructura electrónica, a veces tenemos que incluir hasta 5 o 6 vecinos, pero ya es menor la contribución, pero nos sirve para encontrar resultados mucho más acordes con el experimento, ¿ok? Y entonces eso tiene que ver, evidentemente, con este tipo de interacciones. A lo mejor en algunos casos la interacción a terceros vecinos es muy débil, pero en otros no, como el caso. mm, ya no lo escuchamos, doctor. El caso del bismuto, ¿no fue David el que calculó la segunda, la cuarta y la quinta interacción? Sí, David le fue aumentando por defecto, creo que son 4 angstroms, son 3 o 4 interacciones, si no me recuerdo, y lo fue Sí, subiendo hasta llegar a 6, que ya eran sextos y séptimos vecinos. Y era cuando ya se reproducía de manera adecuada. Pues de hecho está relacionado con lo que vimos, con la energía de enlace y con la... Estábamos calculando presiones en ese momento, presiones con el modelo de Rose-Binet, por eso les comenté. Cuando vimos ecuación general de los metales, les comenté precisamente que nosotros lo habíamos hecho para un par de artículos hace un año y medio, utilizado la ecuación de Rose-Binet para calcular presión y módulo de bulto. Entonces resultaba que con 4 vecinos, que es la condición por defecto del programa, no nos calculaba de manera adecuada la presión. Nos decía que la estructura medida experimentalmente estaba a una presión, si no me recuerdo, negativa o algo algo así. así, que era una expansión, Entonces, ¿no? Ujú. lo que encontró David fue que empezando a aumentar el radio de corte y tomar en cuenta más vecinos, se corregía la presión y el módulo de bulto y Mm, obteníamos los resultados experimentales. claro. Ya de ahí pueden calcular todo lo demás, que la estructura electrónica, la densidad de estados y calcular las propiedades superconductoras, ¿no? Una vez Sí, que hicimos eso, ¿no? sí, ya con eso pudimos calcular de manera adecuada la densidad de estados electrónicos y los fonones realmente quedaban casi iguales, pero
La densidad de estados electrónicos sí cambiaba. ¿Sabes qué se me ocurre tú, Isaías? Para que estos chicos al menos vean cosas gráficas, que algún día les hagamos la comparación, lo que hemos dicho siempre, que la morficidad y el desorden no afectan radicalmente, por ejemplo, la densidad de estados electrónicos, sino que más bien la suavizan y a veces la desplazan. ¿Te acuerdas que comparábamos el cristalino con el amorfo en bismuto y en paladio? El de la densidad de estados electrónicos como función de la energía. Se ven muy parecidas todas las curvas, Sí. sobre todo las Ds, ¿no? Hasta Sí, las y de D. hecho, el amorfo se parece todavía más al modelo de Friedel, que vamos a Sí, ver en el capítulo 7. claro, claro. A lo mejor deberíamos prepararles algunas de estas figuras y poner en la red o presentárselas aquí Ok. y decirles que con toda confianza pueden venir a hablar con nosotros, porque los experimentales y los teóricos somos especies diferentes, ¿ok? Yo les digo a mis amigos experimentales, los únicos que sabemos ciencia somos los teóricos, ¿ok? Espero que se haya oído, ¿ok? Pero no, con No, toda doctor, ya. confianza. ¿No se oyó? Sí, sí soy yo, doctor. No, pero con toda confianza pueden venir a platicar. Porque a veces sí se requiere que se vean las cosas desde otro punto de vista. Y me acabo de encontrar una descripción de lo que son los teóricos, los experimentales, los computacionales, y la voy a imprimir tú, Isaías, la voy a poner en la Caray. puerta de mi cubículo. Ok. ¿Ok? Y No es la que le imprimí hace un año, la de que los experimentales es donde todo funciona, pero no saben por qué. Los teóricos es donde nada funciona y sabemos por qué. más o menos se parece. Y que en mi laboratorio, porque de hecho lo iba a poner yo en mi cubículo. Bueno, Aquí, pues aquí, ponla aquí, también. aquí hacemos teoría y experimentos. Nada funciona y no sabemos por qué. Exacto. Sí, a lo mejor sí debemos pensarlo bien y hacerlo. Estaba platicando con el director antes de hablar con ustedes. Me dice que no se ve para cuándo vamos a poder volver a la universidad, ¿eh? Pues de entrada, creo que nos mandaron solo los profesores porque estuve platicando con ellos el viernes. Ya nos mandaron el correo de que hasta finales de enero queda suspendido todo evento en la facultad, en la universidad, ¿no? Sí, sí. Es más, me pidió que, bueno, él ya ves que te autorizó la entrada de todos los del grupo, de los estudiantes del grupo, Ujú, ¿no? ujú. Que te firmó. Me dijo, oiga, doctor, ¿y tiene que mandarlos todos al mismo tiempo? Dije, no, no, si es simplemente para que cuando necesiten ir, vaya alguno de ellos. Dice, porque nos está pidiendo las autoridades de la UNAM que nos están pidiendo que minimicemos la asistencia de la gente, todos los estudiantes, dice. Digo, no, solo cuando se apagan máquinas los vamos a mandar. Ah, ok, perfecto, dijo. Está la preocupación del contagio, ¿eh? Está la preocupación. Sí. Bien. Ok, entonces, bueno, no sé, si te quedaste aquí lo tomamos de aquí, pero esto ya lo vieron ustedes, ¿no? Me entiendo. Entonces, las betas son la interacción de los vecinos cercanos al átomo dado, ¿sí? Aquí tenemos beta 1, beta 2, beta 3, ¿sí? Y es lo que hizo Isaías en la figura que ya les vimos. ¿Le subiste esa figura, Isaías, al sitio de Mm, web? No. no, creo que no se lo subí, se lo subo en este momento, doctor. Sí, pero ponle las betas, valores de beta 1, beta 2 y beta 3, por favor, ¿sí? Ok, lo modifico y lo subo al Classroom ahorita en la clase. Muy bien, ok. Y entonces, cuando ustedes vean en los artículos publicados estructuras no tan bonitas como esta, sino mucho más complejas en la estructura de bandas, porque teta se va a convertir en K, teta evidentemente se va a convertir en RK, ¿ok? Y entonces, esto es la estructura de bandas, como inicios de el estudio de
espectro de energías en de los electrones en materiales cristalinos. Les recuerdo a ustedes que ninguno es cristalino. Y entonces, en principio, ¿sí? Escrito adecuadamente por una estructura de bandas, ¿sí? Pero, como nosotros hemos demostrado en lo que hemos hecho, el desorden afecta un poco toda esta distribución de densidad de estados, pero el concepto de K contra K que tenemos aquí en la figura 3.8, este concepto no es aplicable, pues, no es aplicable a la estructura electrónica en sólidos desordenados o en materiales desordenados o en líquidos, porque el vector K, sí que tenemos aquí, o el vector teta, como se llama aquí, es una buena descripción del momento lineal de los electrones solo cuando el material es perfecto. Entonces, eso ténganlo en mente, no se espanten, no se preocupen. Ciertamente, esta estructura que tenemos aquí en la 3.8 es una estructura que solo vale para el material perfecto. Y ciertamente toma en cuenta, como ya lo hizo Isaías, interacciones entre segundos y terceros vecinos, y empiezan a aparecer todas estas modulaciones que antes no existían cuando consideramos la aproximación de el enlace fuerte. Ya no lo escuchamos, doctor. Ya no me escuchan, demonios. Ok. Digo que esto es una descripción más acertada porque en general las interacciones se dan no nada más a primeros vecinos, sino también a segundos y terceros vecinos, o cuartos o quintos. Cada vez más débilmente, pero de cualquier manera. Entonces, tengan en mente esa es su definición, puede haber introducido la K de inicio, pero aquí donde viene ya dicen, la mayoría de los libros de estado sólido, ¿sí? La teta se conoce como K, ¿sí? Entonces el espacio definido por la teta se va a identificar como el espacio K. Ahora, ¿qué carambas es el espacio K? Es lo que dices que no alcanzaste a ver, ¿verdad, Isaías? ¿No llegaste aquí? ¿Isaías? ¿Me oyen todos o no? Sí, sí, se Doctor, escucha. sí lo escucho. Ajá. Ok. Perdón, es que me caí. Me quedé sin internet, perdón. ¿Te caíste de la silla o qué? Sí, de la silla, doctor. Ok. No, digo que hasta aquí llegaste. Sí, les he estado mencionando un poco el espacio recíproco, pero no les he dicho que teta es proporcional. O creo que sí les dije, ¿no? Que teta era proporcional acá. De hecho, es un label y lo podemos hacer igual acá, ¿no? No hay bronca. Ahora te la llamamos acá. ¿No? ¿Verdad, Isaías? Ya con eso Sí, sí. definimos el espacio acá. Ahora, es muy interesante. Es que, ¿qué? ¿Joel? ¿O qué? ¿Quién entró? Me acabo de conectar yo, no sé si entró Joel, déjeme checo. No, no ha llegado Joel. Bueno, les comento que el espacio K es muy interesante porque se puede construir a partir del espacio real. No se le escucha, doctor, perdón. Entonces, bueno, no, dime, está bien. Ya espero que me llegue el martes el Ya. micrófono. He notado algo, doctor. Creo que es cuando mira hacia la derecha, cuando lo dejamos de escuchar. Ahí lo escuchamos bien, cuando está en esa posición. Sí, es que estoy viendo dónde están los micrófonos. Hay dos aquí. ¿Sí? Y Alex tenía el mismo problema con esta, pero bueno. ¿Ya Ok. me oyen? Sí.
Ok, entonces les decía yo a ustedes, ¿sí? K y teta van a ser lo mismo de ahora en adelante, porque el espacio K es muy interesante, porque además se utiliza mucho, por ejemplo, en difracción de rayos X, ¿ok? Ujú. Cuando ustedes van a hacer algún estudio, ustedes que son experimentales, y van a hacer algún estudio, se utiliza mucho el espacio recíproco en esos casos. Afortunadamente para ustedes llegan a hacer investigación en una época nada primitiva. Bueno, será primitiva para los que estudien dentro de 20 años, pero hay programas en los equipos de rayos X, ¿sí? Que analizan ya directamente los resultados de dispersión de rayos X, que les dicen a ustedes casi de qué se van a morir. Dicen cuáles son los integrantes del material, cuáles son la estructura, la función de distribución radial, que en el caso de los son funciones delta, ¿no? De ahí pueden sacar, hasta pueden darles información también de la distancia interplanar. O sea, ha progresado muchísimo esto de los rayos X, ¿no? Sí, Comparado con los que hacían, ¿no? Los primitivos allá por los 1900, ¿qué? ¿20 tú? ¿Ya, Isaías? sí, más o Algo menos en así. 20 y 30 es cuando se pusieron a hacer por lo menos los elementos, ¿no? Sí, Y las pues sí. lesiones sencillas. Nuestro libro en el que habremos, espero, habremos de escribir de introducción a la física cuántica. Vamos a ponernos unas fotos de los aparatos primitivos de rayos X. Ok, vamos a poner unas fotos y cómo eran capaces de sacar información con esos aparatos. Impresionante. Pues de hecho Este, los físicos tendrían que haber utilizado un aparato de aquella época. En el laboratorio de contemporánea hay 3 prácticas de difracción de rayos X. Está así de una donde primitivos. sí hay una que le dicen la hamburguesa. Es una máquina cilíndrica aplanadita. Es de 1930, creo. De Y, veras. ajá, y también está la de rayos X, digo, la de difracción de microondas, que construyen su cristal con balines de acero. Yo recuerdo que yo hice el FCC y entonces le haces pasar microondas y ves el espectro de difracción de microondas, no de rayos X. Ajá. Entonces los ¿Y cómo lo físicos, analizan? ¿Cómo lo los analizan? físicos, literalmente, bueno, yo ya sabía que era un FCC, entonces me puse a buscar cuál era la SDQ del FCC y pues con eso pude encontrar con bastante precisión la distancia a la que estaban los balines. Ah, qué bien. Y yo terminé haciendo las dos y si no más recuerdo, creo que es cobre lo que hay en la muestra de la hamburguesa, porque no nos dejaban cambiar la muestra. La tienen como ahí fija para que nadie la testeree ni la mueva. Creo que es un cristal de cobre. Por lo menos en cuanto a distancias interatómicas, eso fue lo que yo encontré. Pero Ah, los físicos deberían haber usado difracción, por lo sí, menos sí, los de la sí. facultad. Ajá, y sí es cierto, mis queridos colegas físicos que saben de Sí, esto, confirmo. Yo confirman. hice la difracción de Bragg con microondas. Ajá. Ah, muy bien. ¿Y si Nadie te hizo. sale? ¿Qué haríaste? Yo usé el de la hamburguesa. ¿Así? Sí, Sí, yo también. no era un cristal de cobre, era un cristal de sodio, de cloruro de sodio. Ah, de cloruro de sodio. Ah, ¿y Sí. obtuvieron las distancias interplanares y todo eso? Más o menos, salió bastante feo porque se usaba un contador ya bastante antiguo y no funcionaba del todo bien. Sí, es lo que pasa. La facultad tiene que modernizarse. Yo creo que me voy a lanzar para director de la facultad, ¿no? No me, no me agarra el COVID antes. Sí, sería bueno, doctor. Bueno, pero bueno, lo importante es que ahora, ¿qué va? Vayan, date una vuelta ahí por donde están los microscopios del instituto. Los que están en el instituto, den una vuelta y pregunten. Por eso está la gente ahí para responder. Y van a encontrar que ya se puede hacer helado de limón, ¿sí? Con todos los aparatos que se tienen y además
con los códigos que se utilizan para analizar los resultados. Sale todo muy bonito, muy padre. Porque no hacen amorfos, tristemente. Que no saben tú, Isaías, pero no se los digas. Bueno. Pero sí, ya, Ok. ya la máquina, ya, yo todavía me acuerdo que me tocó ir a hacer ahí una en la maestría. Ya las máquinas les dicen la estructura, la composición, les dice incluso el tamaño de grano. O sea, ya ¿Sí? usted sí, ya la computadora analiza el resultado y ellos ya nada más les imprimen una hoja prácticamente con todo el trabajo hecho. Sí, son maravillosas. Claro, el problema ya no es sacar el resultado, sino interpretar y las implicaciones que ese resultado tiene para los experimentos que ustedes estén haciendo. Pero bueno, entonces, ¿qué es el espacio K? Ahí nos quedamos media hora. Aquí está, es el espacio K. ¿No? ¿La ven? Aquí está mi flecha. Ok, entonces lo que va a hacer es una discusión del espacio K. La vamos a hacer así y luego la vamos a ver después como definiendo el espacio K en términos de quiénes, en términos de los vectores A, B y C en 3 dimensiones de la celda unitaria, ¿ok? Vamos a relacionar esos vectores con los vectores en el espacio K en 3 dimensiones. Ahora, evidentemente se puede hacer también para 2 dimensiones, para una dimensión, pues es una vacilada porque solo tenemos un vector, ¿no? Entonces el vector recíproco va a lo largo de la misma dirección, el vector en el espacio real. Pero vamos a ver cómo lo manejamos aquí con esta visión cualitativa. Dice, vamos a considerar, dice, el anillo infinito. ¿Ok? Y si en todos estos, en este caso, en el anillo infinito que ya vio Isaías con ustedes, ¿sí? Los estados entre menos pi y más pi, de hecho debe ser menos pi entre A y más pi entre A. Lo que pasa es que este flojo, este holgazán de Sutton, puso A igual a 1. Y aquí se ve abajo, ¿no? Esto, A, lo puso igual a 1, y entonces por eso parece menos pi y más pi. Pero en realidad debe ser menos pi entre A y más pi entre A. En ese espacio, nosotros tenemos todos los posibles estados que los electrones pueden tener cuando estamos considerando un anillo infinito, ¿sí? Y resolvemos el problema de la ecuación de Schrödinger. ¿Ok? Entonces, en ese intervalo, como ya lo vimos antes, están todos los posibles estados. Ahora, dependiendo de cuáles están llenos y cuáles no, en otras palabras, dependiendo de cuántos electrones hay por átomo, pues vamos a tener que ubicar hasta dónde llega, ¿no? Hasta dónde llega el llenado de los estados existentes. Eso lo vamos a ver con más detalle a continuación, pero lo importante es que entre el intervalo menos pi entre A y el intervalo más pi están todos los estados posibles de los electrones, ¿sí? En el anillo infinito, cuando resolvemos la ecuación de Schrödinger. ¿Okay? Y entonces, dice el teorema de Bloch, que ya vieron con Isaías, según me dijo, ¿sí? El factor de fase, ¿sí? Está dado por esta expresión que tenemos aquí, pero esto es otra vez más el indicador de que tenemos una situación periódica, ¿ok? Y se aplica para el caso de sistemas periódicos. Entonces la restricción en K va a ser, pues otra vez, menos pi entre A más pi entre A, que es la restricción en teta, y el espacio K se define como una línea recta, ¿sí? ¿Por qué una línea recta, jóvenes? Porque K, pues solo tiene una dimensión. K es el vector de onda y solo se puede mover en una dirección, porque si se mueve en una dirección perpendicular, se sale del anillo, ¿no? Digo, ya no está en el anillo, ¿de acuerdo?
Entonces se mueve a lo largo del anillo, y si el anillo es infinito, cada sección, cada sector del anillo, pues es una recta. Entonces, el espacio K para el anillo infinito es una recta, ¿sí? Y aquí dice, y se adelanta Sutton, ustedes, aquí está en esta parte, dice que posteriormente, como ya les dije a ustedes también, vamos a ver, en 2 dimensiones el espacio K es un plano y que en 3 dimensiones el espacio K es un volumen tridimensional. Y en estos 3 casos, el espacio K se puede definir evidentemente en términos del espacio directo. Para un número infinito de átomos en el anillo, ¿sí? El espacio K es continuo. ¿Por qué? ¿Por qué es continuo? Quiere decir que está continuo. Quiere decir que los estados electrónicos que resultan de resolver la ecuación de Schrödinger están tan próximos, ¿sí? Que no notamos que es discreto pasar de uno al siguiente. En el límite infinito, todos se acercan tanto, la separación. Y entonces tenemos un estado con un espacio continuo de estados, ¿sí? De los electrones, y el valor acá también es un valor continuo, ¿sí? A lo largo de la línea. Y entonces todos los estados del anillo, como ya dijimos 30 veces, van a estar entre menos pi entre A y más pi entre A. En otras palabras, la amplitud, ¿sí? En el espacio recíproco de la región donde puedo ubicar yo todos los estados es entre A más pi. Creo que eso en total es 2. ¿No? Espero que el sarcasmo se note, ¿no? Entonces aquí tenemos todos los estados en esa región. Y afuera de eso también yo puedo, eso es muy interesante, porque yo puedo definir cosas afuera de ese intervalo. Lo que obtengo es simplemente repetición de lo que obtengo en el intervalo original, que es A más pi entre A. Puedo obtener nuevos valores. ¿Y por qué es repetición? Pues por la periodicidad otra vez. Porque los niveles que están fuera de esa región simplemente están conectados con los que están dentro de la región por un factor, ¿sí? De la periodicidad, que es un vector de traslación de la estructura cristalina. Y como ese vector de traslación es periódico, cuando aparece eso en el factor de fase que lo ando buscando, en este que está aquí, en este aquí, pues simplemente al multiplicarlo me da múltiplos de 2pi igual a 1. Entonces, quizá no se vea claro, lo vamos a ver más claro. Pero ahorita recuerden nada más esto, y que tenemos que cualquier otro valor fuera de ese intervalo es simplemente un valor que reproduce las propiedades electrónicas en el intervalo entre menos pi entre A y más pi entre A. Dice, consideremos ahora, está aquí, consideramos ahora un número finito de átomos en el anillo, y la restricción de que esto sea igual a 1. ¿Qué restricción es esta? Esas se las dijo Isaías seguramente. ¿Qué restricción es esta donde está la película? ¿O a qué se debe? ¿A qué se debe? ¿O por qué G a la INK igual a 1? Pues es porque cuando recorremos el anillo volvemos al punto de origen, de donde salimos. ¿Ok? Entonces lo que tenemos es que estamos haciendo un recorrido completo del anillo, y al llegar a este punto otra vez, cuando el número de átomos que recorrimos es igual a n, y n es finito, pues recuperamos ¿qué cosa? Recuperamos con lo que iniciamos, que es igual a 1. ¿Okay? Y entonces esto restringe esta condición en el anillo para un número finito de átomos n, implica que argumentos del factor de I, que es nk,
debe ser igual a ¿cuánto? A 2MP, ¿ok? 2MP, o sea, 2pi multiplicado. Ya no lo escuchamos, doctor. Ah, ok. Sí, tiene razón, cuando me muevo a la derecha, creo que el micrófono de la derecha está perdido y el de la izquierda está peor. Ok. A lo mejor se recarga un poquito en la parte del micrófono en la compu, ¿no? ¿Dónde, corazón? Oh, Pues aquí está, los micrófonos están acá arriba, en la compu. Ujú. Pues si me recargo ahí, se cae la pantalla. ¿Me oyeron? No. Sí, ahí sí lo oímos, doctor. Bueno, ok. Entonces le estaba diciendo que para que se cumpla esta condición que tenemos aquí, en la INK por A igual a 1, yo debo pedir que NKA, ¿sí? NK, sí, NKA sea igual a 2MP, ¿sí? Y entonces, más bien lo que quiero pedir es N por A es igual a 2MP para que me dé no, NK es igual a 2MP. Y entonces eso me queda que L ahí, 2MP, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual igual a MP, me queda L ahí, 2MP va a ser igual a 1, porque es un múltiplo entero de 2pi. Y sabemos que este valor L ahí 2pi es igual a 1. ¿Okay? Entonces eso quiere decir que si yo pongo NKA es igual a 2MP y despejo de ahí K, entonces me queda que K puede tener estos valores 2MP entre NA, donde M es un número entero, ¿ok? Pero aquí está lo que les decía, vean ustedes. Si N tiende a infinito, en esta expresión que tengo aquí, ven la flecha, por favor. Si N tiende a infinito, ¿ok? Entonces, este cociente pues tiende a cero. En otras palabras, si yo quiero ver cuál es la separación del valor de K correspondiente a M y el valor de K correspondiente a M más 1, ¿okay? Que va a ser proporcional, ese valor de separación va a ser proporcional a 2pi entre NA, esa separación en los valores de K, cuando N tiende a cero. Es decir, los valores de K están muy próximos. Van a ser ustedes, aquí ponen 2pi m más 1 entre NA, 2pi que multiplica m más 1 entre NA menos 2pi m entre NA va a ser igual a ¿qué cosa? ¿No? Pues va a ser igual a 2pi entre NA, ¿ok? Y esa es la separación entre los valores de K. ¿Okay? Y cuando n tiende a infinito, no hay bronca, a cero, y los valores de K se aproximan entre sí, y entonces es una distribución. Algunos puristas les llaman una distribución cuasi continua de valores de K. Y otros, muchos más pragmáticos, como este chango, como llama una distribución continua, ¿ok? Porque la separación entre K es infinitesimal. ¿Ok? Bien, y aquí está abajo, es lo que les vengo diciendo. La separación entre los valores consecutivos de K es 2pi entre NA. Aquí está. ¿Okay? Ahora, si la separación entre valores consecutivos de K son 2pi entre NA, quiere decir que la distancia entre ellos es 2pi entre A. Entonces, ¿cuántos puntos por unidad de volumen tengo? Pues es una regla de kinder. De primaria, simplemente tomo el recíproco, ¿no? Si la distancia entre puntos es 2pi entre NA, entonces el volumen que ocupa cada punto va a ser recíproco, ¿no? Y el número de estados lo voy a definir en el espacio K, precisamente como este recíproco NA entre 2pi que tengo aquí. Y le voy a, ojo, va a haber varias definiciones de densidades de estado, ¿ok? Una de ellas es esta densidad de estados en el espacio K,
que se refiere a puntos K. Otra va a ser, la vamos a ver después, densidad de estados en energía, que va a ser el número de estados en un intervalo de energía. ¿Ok? Y esos son los que calculamos nosotros cuando hacemos cálculos de estructura electrónica. Con nuestras herramientas computacionales, ¿ok? Y pero el concepto es el mismo. ¿Cuántos estados hay por unidad de lo que sea? Por unidad de carga, unidad de volumen, unidad de energía, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces recuerden, 336 va a ser densidad de estados en el espacio K. La voy a definir como D función de K y va a ser el recíproco, ¿sí? De la cantidad que habíamos encontrado aquí, que era la separación entre valores de K. 2pi entre NA es NA entre 2pi. ¿Okay? Y es el espacio K unidimensional. E de K versus K, pues es esta situación. Pero, esta es también unidimensional. ¿Ok? Pero ahora estamos graficando E de K versus K para los valores que obtuve como solución de la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Y que es la estructura. Esto que está acá es engañoso y tengan cuidado, porque E de K versus K aquí no está graficado. Esto nomás nos está diciendo que la primera zona de Brillouin, como lo voy a llamar, o sea, la primera región donde yo tengo representados todos los estados electrónicos, es lineal. Todo lo que dice esto. ¿Ok? Y E de K versus K después vamos a arriba, que es la estructura de bandas energéticas del vector K. ¿Ok? Y eso me dice cómo están arreglados los estados energéticos de los electrones en el material. Okay. Entonces, aquí define lo que es la zona de Brillouin. La zona de Brillouin la define. Brillouin era un francés muy interesante. Hablando de ingenieros, era ingeniero. ¿Okay? Él se dedicó a estudiar filtros electromagnéticos, ¿no? Y encontró que estas cosas de periodicidad, cuando la estructura era periódica, ¿sí? Se podían generalizar. Bueno, no fue el que lo generalizó, lo generalizaron físicos. Podía generalizar a estructuras periódicas de sólidos. Entonces, por eso ahora se llama esto la zona de Brillouin, porque fue el primero que empezó a trabajar con estas cosas en filtros electromagnéticos. Y empezó a trabajar en eso. ¿Cuál tengo que decir aquí? Déjame ver. Bueno, aquí está la definición. La zona de Brillouin, de hecho, debería decir la primera zona de Brillouin, porque ahora hay varias zonas de Brillouin, se le conoce como la tercera zona de Brillouin, y luego vamos a verlas cuando lleguemos al capítulo 4. ¿Sí? La primera zona de Brillouin es la región en el espacio K, ¿sí? En la cual todos los eigenestados del anillo tienen una etiqueta única. Cada uno de ellos es diferente. ¿Okay? Si me salgo de esa primera zona de Brillouin, como les decía hace un rato, voy a valores más grandes de K, eso puede ser la segunda zona de Brillouin o tercera. Entonces, eso los puedo reducir a la primera zona de Brillouin. Están conectados por un vector, ¿sí? De traslación de la estructura cristalina perfecta en el espacio real. ¿Ok? Pero la primera zona de Brillouin, como le vamos a llamar a esta, yo puedo unívocamente identificar todos los estados, ¿sí? De un anillo, o de un sólido, o de un material unidimensional infinito. ¿Okay? Bien.
Entonces, la primera zona de Brillouin para un anillo de átomos se localiza entre menos pi entre A y más pi entre A. Pero también, por lo que les decía antes, yo puedo pensar muy arbitrariamente que lo que importa es ese intervalo y lo puedo ubicar entre 0 y 2 pi entre A, o entre 103 pi entre A y 105 pi entre A. O sea, el intervalo es de 2 pi entre A, ¿ok? Pero todo mundo por convención, por tradición, utiliza la zona de Brillouin, la primera zona de Brillouin, entre A y más pi entre A. Vean esto con mucho cuidado y entiendan lo que está diciendo, ¿sí? Lo que le estoy diciendo es lo que se va a dar, ¿ok? Entonces, todo lo que se discutió hasta ahora, dice Sutton, se discutió con la idea, si no explícita al inicio, sí explícita ahora, de que tenemos un espacio recíproco K, ¿sí? Y esto es lo que hicieron los físicos al principio del desarrollo sólido. En cambio, los químicos nunca se preocuparon por hablar de un espacio K. Y esta es la virtud de este libro, que lo que va a hacer este libro es presentar, ¿sí?, aspectos en el espacio real y relacionarlos con el espacio recíproco cuando se puede, porque obviamente no hay espacio recíproco para ordenados, no hay espacio recíproco para defectuosos, ¿ok? Tengan, por ejemplo, poros o que sean vacantes o reales. No hay manera de hablar de un, conceptualmente, no hay manera de hablar de un espacio recíproco, pero cuando se puede hablar de un espacio recíproco, lo que va a hacer este fulano es compararlo con el espacio real y entonces desarrollar los temas en el espacio real que son aplicables de más amplia estudio de estructura electrónica de los materiales. ¿Ok? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Jóvenes? ¿Sí? Bien. Entonces seguimos aquí. Bueno, toda esta es la discusión. Por ejemplo, bueno, vamos a verla, porque creo que es interesante. Que si, por ejemplo, un átomo de la cadena un poco, por ejemplo, 1%, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hacemos este desplazamiento? Bueno, en la interacción a primeros vecinos, todos se van a ver afectados por los primeros vecinos de ese átomo. Y solo se va a ver afectada la matriz de salto, o van del átomo que desplazamos a uno de los vecinos y la matriz de salto de ese vecino al átomo que desplazamos. Pero también, del otro lado, se siente el efecto porque lo desplazamos en una dirección y entonces hay 4 términos que pueden aparecer como afectados cuando yo desplazo un átomo en una cadena infinita en un sentido, aunque sea muy pequeño. Y entonces esos elementos de matriz ya cambian y esos elementos de matriz pues van a ser los resultados que obtengamos. Pero la pregunta que uno debe hacerse es ¿qué tanto se afecta? Es el punto de fondo. ¿Okay? Ahora, a nivel individual, una función de onda asociada al átomo que moví se va a ver fuertemente afectada por este movimiento en relación a su interacción con la función de onda que el átomo que no se movió y que es vecino próximo se va a ver. Y entonces uno diría, y lo primero que se ocurre es, hijo, no, pues esto ya me cambia todos los parámetros. Y por eso le decía yo a Isaías antes, que a lo mejor deberíamos mostrarles a ustedes que al fin de cuentas, cuando hacemos los cálculos estos, sí se ve que se afectan, ¿sí? Decía estados electrónicos, cuando, cuando se vuelve desordenado el material. Pero sorprendentemente no se afectan tanto. Entonces, si conceptualmente ya deja de ser válido el teorema de Bloch, ¿cómo es posible que entendamos, cuando ya hacemos los cálculos, no cambia demasiado, ¿sí?
la información de la estructura electrónica del material cuando tenemos defectos. Y ese es el punto. Eso lo podemos entender de dos maneras. Una de esas maneras es viendo cómo los químicos tratan estos casos, utilizando el orden de enlace y la energía de enlace. Y esas cantidades no se ven seriamente afectadas cuando aparecen defectos. Claro, si todo es defecto, sí se ven afectadas, ¿no? En el Instituto de Investigaciones de Materiales hay un chico, se llama Ignacio Figueroa, que no sé si ustedes lo conozcan, que está haciendo algo que nosotros hicimos, ¿sí?, hace tiempo, no sé, como espumas metálicas, metallic foams. ¿Han oído ustedes hablar de ese concepto de metallic foam? ¿Fijas? ¿No? ¿O sí? No a la cabeza. ¿No han oído hablar de espumas metálicas? ¿No? ¿Tú sí, Alejandro? Solo el nombre, pero no estoy muy seguro de qué sea. Pues Alejandro ya es experto, hizo una en su servicio social. ¿Poco? Ah, Claro. ¿el poroso? Sí, es un poroso, un Claro. material poroso, es una espuma. Entonces sí ya. Bueno, sí, claro, claro. Los materiales porosos son, cuando lo llevan al extremo, son espumas metálicas. Cuando tienen un material con un 90-95%, ya no tienen material, tienen puro hueco, ¿no, Alejandro? ¿Sí? En ese caso sí. Y en ese caso sí. Entonces este cuate hizo su doctorado en Inglaterra con alguien experto en espumas metálicas y también hemos querido colaborar con él, pero él está muy ocupado, ¿sí?, para hacer simulaciones computacionales de estos materiales. Nosotros lo hicimos hace muchos años, de hecho yo lo hice cuando empecé a hacer estas simulaciones. Agarré el silicio y lo expandí. Hice una expansión de silicio a grado tal que la densidad bajó mucho. Y todo lo que me apareció cuando simulé este silicio eran cadenas de silicio. Era como si hubiese creado yo un polímero de silicio. Ahora, no lo publiqué porque yo andaba buscando otra cosa, pero no deja de ser interesante que ese tipo de cosas se pueden simular fácilmente. No, no tan fácilmente. Se pueden simular, pues, no tan fácilmente, Alejandro. Se pueden simular computacionalmente, sí, y encontrar resultados muy interesantes que tienen que ver con propiedades eléctricas, magnéticas y físicas, ¿sí?, cuando hacemos espuma. Pero la aplicación más importante de las espumas metálicas es como atenuador de sonido, ¿sí?, y atenuador mecánico también. Y eso no en México. En México, tristemente, los usan en otros países donde el desarrollo es muy avanzado comparado con el nuestro. ¿Okay? Pero bueno, volviendo al tema, ¿okay?, si yo desplazo un átomo un poco, un 1%, digamos, pues conceptualmente ya pierdo la capacidad de describir sus propiedades. Y dice son. Ya no se escucha. A ver, eso es lo que ocurre todo el tiempo, porque todo lo que tenemos en el sólido son vibraciones atómicas alrededor de la posición de equilibrio, y entonces a temperatura ambiente los desplazamientos pueden ser pues del orden de cuando menos 0.5%. Entonces, en principio, conceptualmente hablando, ya no podríamos describir los sólidos con la formulación utilizando el teorema de Bloch. Pero no importa, eso a nadie le ha importado y se siguen utilizando el teorema de Bloch para eso. Y da buenos resultados. Pero es mejor utilizar, cuando los defectos son más serios, es mejor utilizar el enfoque de los químicos. ¿Okay? Que tampoco lo hicieron a los químicos.
Los químicos lo hicieron para describir propiedades moleculares, ¿sí? En las cuales se tenía que hablar de qué tan fuerte era el enlace, ¿sí? Y cómo disminuía la energía cuando se formaba una molécula y la hacía estable. Entonces, ese tipo de cosas sí existen en el mundo químico y ahora se están generalizando al estudio de los... No ahora, desde hace 40 años, están generalizando el estudio de los sólidos. Como les decía a ustedes en algún momento del curso, las escuelas que han utilizado este para describir materiales imperfectos son las escuelas francesas, donde había gente muy capaz, él y como Cyril Lachmann, y la escuela inglesa. ¿Ok? Los gringos han seguido calculando estructuras de bandas como tienen computadoras, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, vamos a ver. Entonces, lean esto. Ah, bueno, wow, aquí está, hay algo interesante aquí. Lo que dice es que si bien, como les dije a ustedes, si bien una función de onda de un electrón anclada al átomo que se mueve, cambia radicalmente su interacción con el átomo al cual movemos, ¿ok? La verdad es que cuando hacemos la combinación lineal de orbitales atómicos, esta variación radical se pierde. ¿De acuerdo? Ya no se escucha, doctor. Les decía yo a ustedes que cuando decía que si tenemos la función de onda del electrón asociada al átomo que desplazamos a mano y lo acercamos a otro átomo, y esa interacción en las funciones de onda sí es fuerte y sí afecta las propiedades, cuando consideramos la combinación lineal de orbitales atómicos, ¿okay? En que estamos sumando todas las funciones de onda de todos los electrones en el átomo, entonces esta situación particular de interacción a primeros vecinos para la interacción entre funciones de onda ya no cuenta tanto, ya no es tan relevante, porque todo lo demás se mantiene igual. Es lo que está diciendo aquí Sodden en esta parte, vean ustedes. Está la flecha, vean. Dice, lo que sucede es que si bien los eigenestados individuales se pueden afectar seriamente o más seriamente, es la suma sobre estos eigenestados que es más estable. Pero esa suma es la combinación lineal de orbitales atómicos. Y entonces, por eso es que cuando utilizan ustedes combinación lineal de orbitales atómicos, los desplazamientos pequeños se pierden, ¿sí? En los no desplazamientos del resto de las funciones de onda cuántica. Y es lo que viene aquí. Es la suma sobre los eigenestados que se mantiene más o menos estable y son estos con los que trabajan los químicos. ¿Okay? Suma sobre eigenestados porque es la combinación. Okay. Vamos a hablar ahora de un concepto que lo vieron con mis tareas a finales del capítulo. ¿Cómo fue el taller lo del enlace? El orden de enlace. El orden de enlaces al final del capítulo 2, justamente la última sección del capítulo 2. Le recuerdo rápidamente que el orden de enlace nos da información de qué tan fuerte es el enlace entre dos átomos, ¿ok? Mira, ya llegó César Joel Vázquez, llegó hace como 5 minutos. ¿Cuándo llegaste, Joel? Creo que eran como las 12:41 más o menos. Estabas, Joel, no invitas. Arreglando la pantalla de mi compu. Ok, bueno, recuerden lo que era un orden de enlace. Un orden de enlace nos dice qué tan bueno es el enlace entre dos átomos. Y ahora, ¿eso qué quiere decir? Pues tiene que ver con la carga, ¿sí? Electrónica se ubica entre dos
núcleos, ¿ok? Y eso tiene que ver con el bonding y anti-bonding, con el enlace y el antienlace. Y eso tiene que ver, recuerden ustedes, cuando vimos la cadena unidimensional o la cadena unidimensional o el anillo, que si consideramos un electrón por átomo, en el caso del hidrógeno, los estados llenos son tales que solo los de enlace contribuyen a la energía, ¿sí?, del material. ¿Por qué? Porque los de antienlace son más energéticos, ¿sí?, y están vacíos. Y eso tiene que ver con la figurita que les puso seguramente Isaías a finales del capítulo 2, en que el orden de enlace es como un triángulo para hidrógenos, para una cadena de átomos. Es un triángulo en el cual el orden de enlace empieza a aumentar, ¿sí?, hasta que se llenan todos los estados de enlace. Pero luego, cuando se empiezan a llenar los estados de antienlace, disminuye. ¿Por qué? Porque esos trabajan en contra de los estados de enlace y minimizan el factor de enlace en los electrones de la cadena unidimensional. Y por eso, cuando ustedes tienen todos los estados de antienlace llenos, el orden de enlace es 0. También, cuando no tienen electrones, el enlace es 0. Y es cuando empieza, ¿sí?, uno de los lados del triángulo a subir y luego disminuye hasta que se vuelve 0. Seguramente se acuerdan de eso. Y si no, por ahí lo buscamos. Vean ustedes el final del capítulo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generalizar este concepto de orden de enlace, ¿okay?, utilizando los resultados que encontró Isaías para el anillo, cadena lineal infinita. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a generalizar el concepto de combinación lineal de orbitales atómicos cuando tengo n átomos unidimensionales. ¿Okay? Y aquí está. Vean ustedes qué es esto. Si este es el orbital molecular, ¿sí?, debidamente normalizado, pues, porque ya le pusimos aquí el 1 entre un medio que me normaliza. Si me permite, ¿qué cosa? Me permite definir un electrón orbital molecular psi de K como el cuadrado hermitiano de esta función. Es decir, como el producto del ket chi sub K por el bra chi sub K elevado al cuadrado, esa me da la densidad de ese orbital molecular con momento K. Pero es mecánica cuántica. ¿Alguien iba a entrar con David? ¿Habló con David? ¿Qué fue? ¿Quién? Creo que es el aeronáutico. Sí, yo estoy en la clase esa. Ah, ¿estás en la clase esa ya? Sí, Ah, ok. Tú eres el aeronáutico, ¿no? aeroespacial. Aeroespacial. Ok. Muy bien. ¿Y si estás asistiendo? Sí, ya fui a 2 clases. Ok, bueno, pues ahí nos vamos a ver. Bien. Entonces, vean ustedes. Recuerden cuando teníamos 2 átomos, la psi molecular era C1 por el ket psi1, por el ket 1, vamos a decir, más C2 por el ket 2. ¿Ok? Para la combinación de enlace, de bonding. Y para la combinación de antienlace, ¿era cuál? C1 por el ket 1 menos, ¿no? C2 por el ket 2, ¿ok? Y entonces ahí teníamos ya la contribución de ambos.
Luego, cuando vieron lo del anillo con Isaías, encontraron que los coeficientes de cada uno de los orbitales atómicos, que es el que tengo aquí, el 337, podríamos escribir como LI KJA, creo que era LI teta JA, cuando David, ¿no? Digo, cuando lo vio Isaías, ¿no? Isaías, LI teta JA, Ujú. pero este coeficiente es el coeficiente de una cosa. Su cuadrado hermitiano nos dice qué tanto, ¿sí?, se va a encontrar el electrón en los, ¿eh? ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Cómo les fue el examen, Isaías? ¿Ya lo calificaste? Lo estoy calificando ahorita, doctor. Ah, ok, bueno. Entonces luego lo vemos, ¿no? Al final de la clase yo creo que ya lo tengo. Al final de esta clase estás calificando ahorita. Sí, lo estoy calificando ahorita mientras lo escucho. Ok, está bien, ok. De 2 pistas, ¿no? Ok, esta es ahora la expresión más general que construir para tener un orbital molecular, ¿sí? K, expresado como combinación lineal de orbitales atómicos, ¿sí? Ubicados en cada uno de los átomos, J. Es el coeficiente. ¿Con qué tanto? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar el electrón en ese orbital? Y este es el factor normalización. Eso ya no hay broma. Sorn está preocupado por el hecho de que cuando n tiene infinito, pues es infinito, ¿sí? Entonces un infinito nos debería dar 0. Pero él mismo dice después que se cancelan los infinitos porque aparece otra n en algún lugar y ya se tiene que despreocupar de esa n. Pero bueno, ya y también está preocupado, y aquí lo dice, por la notación. Dice, de aquí I, J, K y A, ¿sí? En el exponente se refieren a 4 cosas completamente diferentes. Sí, I es la raíz de -1, J es el átomo, como ya lo dije, algún átomo en particular entre 1 y n, K es el vector de onda o el momento lineal ubicado entre -pi entre A y +pi entre A, y A es el espaciamiento, distancia interatómica entre A. Ahora, ¿qué es esto? Pues esto en términos de los brackets que decía Isaías, ¿ok? Esto va a ser la amplitud de no, la densidad de probabilidad, la amplitud de probabilidad de la psi de K, ¿ok? El cuadrado hermitiano, que es psi por psi complejo conjugado, es la densidad de probabilidad, ¿sí?, de que el electrón ocupe, se ubique en el punto X, ocupe el orbital molecular psi con momento K. Esa es la interpretación completa de este término, y esto simplemente es producto de psi en el punto X con valor de momento K, y esta es la expresión en términos de Brasil. Entonces, esta es la densidad de probabilidad. Si yo la multiplico por -c, entonces me va a dar la densidad de la carga electrónica, ¿sí? De la carga electrónica en el punto X del electrón que tiene momento K, que se encuentra en el orbital molecular psi. ¿Ok? Y entonces, este es la función de onda de orbital molecular en el punto X. Eso ya lo hemos dicho también muchas veces. Ahora, ¿cuál es la carga total? Pues es la densidad de carga, pero de todos los orbitales llenos. Si yo estoy considerando átomos de hidrógeno, todos los estados hasta el nivel, cuando pasamos del bonding al antibonding, están llenos. Y todos los que están por arriba, en el antibonding, están vacíos. Entonces, la carga total es la carga, ¿sí?, de todos los electrones ubicados en los niveles antienlace. Perdón, en los niveles enlace.
¿Ok? Y entonces, eso me define, claro, la carga neta del sólido pues, es cero, ¿no? Porque también tenemos la carga de los iones, que compensan la carga de los electrones. Entonces, esa carga total se puede expresar como la integral sobre este término que tenemos aquí. Y sobre la integral de esto, para toda K, ¿ok? Y para toda E. Para toda K, para tomar en cuenta todos los estados de los electrones. Sobre toda X, para tomar en cuenta todo el espacio que ocupa los átomos, ¿ok? Entonces esa me da la carga total. Pero esa carga total está, insisto. Ahora, vamos a relacionar, ¿sí? Hasta dónde están viendo los estados, tomando en consideración el número de electrones que tienen los átomos. En el ejemplo que hemos venido dando, pues, el hidrógeno solo tiene electrón por átomo, y entonces están llenos todos los de enlace, todos los bonding, ¿ok? Y todos los de antienlace están vacíos. Pero vamos a encontrar una forma más general, ¿ok? ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues vamos a recurrir al principio. Nos dice que cada estado molecular, aquí lo tiene, cada estado molecular está ocupado por un máximo de 2 electrones. ¿Ok? Un estado molecular está definido por los números cuánticos del estado, y entonces lo que esto quiere decir es que, como alguien me dijo, el principio de exclusión de Pauli lo que nos dice, no puede haber un electrón que tenga todos los números cuánticos iguales. Entonces, si tiene los mismos números cuánticos del estado molecular orbital, tiene que tener números cuánticos diferentes para el spin. A eso se refiere. Entonces tenemos dos posibles orientaciones de spin. Spin up y spin down. Spin hacia arriba o spin hacia abajo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si tuviéramos no electrones por átomo, aquí está, en esta parte, no electrones por átomo, ¿sí? Y queremos encontrar cuál es el orbital molecular de mínima energía que está ocupado, lo que tenemos que hacer es decir, si tengo no electrones por átomo y multiplico por el número de átomos, ¿qué me da? Pues me da el número total de electrones, ¿sí? Que existen en el sólido. Y si los divido entre 2, eso me da el número de estados. ¿Por qué? Porque yo puedo meter 2 electrones en cada. Y entonces, si yo multiplico nu por n y lo divido entre 2, me va a dar ¿qué cosa? El número de estados que están ocupados. M. M va a ser el número de estados electrónicos que están ocupados cuando yo tengo un número de electrones nu por cada átomo del material unidimensional. ¿Ok? Las palabras, M va a ser nu por n entre 2. ¿No? ¿Ok? Y vamos a ver, pues por supuesto que sí, ¿no? Está preocupado por los infinitos, aquí está otra vez. Dice, pero muy bien, son infinitos. Pero su razón, su cociente es finito. ¿Ok? Bueno, siempre podemos dar la vuelta a este asunto diciendo que estamos considerando un anillo finito y luego lo hacemos infinito. O una cadena finita y luego lo hacemos infinito. Y entonces de esa manera ya no tenemos infinitos. ¿Ok? Pero bueno, lo importante es qué cosa. Vamos a ver algunos casos. ¿Cuál sería el nivel M, ¿sí? De energía si yo tengo un número de, que es el caso que ya haremos, ¿no? Si yo tengo un número de ¿cuál va a ser M, jóvenes?
¿Lo puedes repetir? Es que no se escuchó bien todo el... Lo repito. El caso que hemos átomo de hidrógeno. Ese hace que sea nu igual a 1. Entonces, ¿cuál será M? M es, ok, el nivel energético de mayor energía que está ocupado. Todos los de abajo de M están ocupados. Entonces, ¿cuánto vale M? No, nu es igual a 1. Aquí está, aquí está. Les digo a los chicos cuando doy clase presencial, ahí está, en el pizarrón, ahí está. ¿Okay? M va a ser igual a ¿qué? Pues a N entre 2. ¿Jóvenes? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Gerardo? ¿Sí? ¿Joel? Sí. ¿Sí? Si no es igual a 1, pues es igual a N entre 2. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Que el número de estados que van a estar ocupados, electrones, va a ser igual al número de átomos dividido entre 2. Pues claro, cada átomo yo puedo ocupar el correspondiente con los electrones por el principio de exclusión de Pauli. ¿Qué pasa si no es igual a 2? M es igual a N. ¿Sí? Es decir, el número de estados que van a estar ocupados son todos. Son igual al número de átomos que tengo en la cadena. M es igual a N, si N es igual a 2. Y de ahí la variedad que ustedes quieran. ¿Qué pasa si N es igual a 0? Pues M es 0. ¿Ah? ¿De acuerdo? Y eso quiere decir que no hay ningún estado que esté. Ok. Y aquí hay una frase que ya dice, vamos a encontrar que es útil permitirle que nu varía, tenga cualquier valor entre 0 y el posible máximo 2. ¿Por qué? Pues simplemente para ver cuáles son las M's que van a estar llenas y cuáles no. O sea, evidentemente, si yo tengo átomos con un electrón por átomo, nu es igual a 1. Si tengo nu igual a 2, tengo 2 electrones por átomo. Pero si vamos a suponer que puede tener cualquier valor, simplemente para que M pueda tener, M pueda tener cualquier valor. ¿Eh? Pero bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí está el primer ejemplo de que la nu no es ni 0, ni 1, ni 2. ¿Ok? Ahí está el primer ejemplo. ¿Cuál es el valor que estamos considerando? Pues algún valor entre 1, que sería alfa, aquí, y 2, que sería acá arriba, alfa más 2b. ¿No? Entonces va a ser este valor. Ahí nu está entre 1 y 2. ¿Ven? ¿Ven la flecha? Entre 1 y 2. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque voy a introducir ahora un concepto. Energía de Fermi, o equivalentemente le llamamos nivel de Fermi. Obviamente Sutton le llama energía de Fermi. Ser el vector de Fermi, KF. ¿Ok? Que corresponde, por supuesto, a la energía de Fermi. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a introducir? ¿Ok? Pues vamos a recordar cuál era la expresión que... Ah, a propósito, aquí falta una... ¿Qué? Pónganselo a mano ahí en sus notas. Vamos a recordar cuál es la expresión para la energía en el modelo de enlace fuerte, el type binding, ¿ok? La energía era alfa más 2 beta coseno de K por A, ¿se acuerdan? Que es la que nos da esta figura de aquí. Esta que va aquí. ¿Sí? ¿Ven la flecha? Esa es. Entonces, si yo digo
que los niveles energéticos corresponden a la energía EF, entonces voy a poner en un subíndice F aquí. Voy a poner E sub F es alfa más 2 beta coseno KF por A. ¿Ok? ¿Y eso qué me dice? Me dice, ¿sí? Que yo puedo ahora pensar, primero que la NU está entre 1 y 2, pero además que todos estos estados por abajo de EF están llenos y todos los estados por arriba de EF están vacíos. A eso voy a llamarle energía de Fermi. La energía de Fermi es la máxima energía que puede tener los electrones en un sólido a temperatura cero. ¿Por qué a temperatura cero? Bueno, no podemos alcanzar la temperatura cero jamás, pero lo que pasa es que cuando la temperatura es finita, diferente de cero, hay excitaciones electrónicas, ¿sí? Mueven por arriba de este nivel F de Fermi. Entonces vamos a decir que la energía de Fermi, ¿okay?, es la energía máxima que puede tener material sólido. Y, por supuesto, pues va a depender de nu. Lo acabo de decir aquí. Esta nu, que corresponde a este nivel, está entre 1 y 2. La nu de acá, pues están entre 0, que es esta, y 1. Entonces vamos a encontrar la relación de EF con nu. ¿Cómo lo vamos a hacer, jóvenes? Pues vamos a hacer lo siguiente. Primero, recuerden que F va a ser alfa más 2 beta coseno KF por A para el nivel de Fermi. ¿Ok? Pero lo que vamos a hacer es en el vector, ¿sí? En el vector K de Fermi. Y voy a decir, bueno, si la densidad de estados a lo largo de K es NA entre 2pi, ¿ok? Y si yo multiplico esa densidad por el valor de K, y lo multiplico por 2, ¿por qué por 2? Porque solo estoy considerando este en un caso, pero tengo que considerar este en este caso también, que ahí está el factor 2, ¿ok? Entonces, eso debe ser igual al valor, al número, ¿sí?, de estados que están llenos, que es M. Es lo que tengo aquí. ¿Ok? La densidad NA por KF por 2, porque estoy considerando las dos mitades, va a ser igual, ¿sí?, al número de estados que están llenos. ¿Ok? Entonces aquí puedo encontrar qué cosa. KF como función de quién. Bueno, función de pi, de 2 y de más, pero sobre todo como función del número de electrones por átomo, como función de nu. ¿Ok? Y entonces, otra vez, aquí lo que es considerar ejemplos. ¿Qué pasa si nu es igual a 2? Si nu es igual a 2, KF es igual a pi entre A. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Y eso qué quiere decir? Que todos los estados, hasta la frontera de la primera zona de Brillouin, están llenos. Eso ya lo sabíamos nosotros. Están llenos todos los estados cuando nu es igual a 2. ¿Qué pasa cuando nu es igual a 1? Cuando nu es igual a 1, todos los estados y entre 2A están llenos. Pero esos son estos estados jóvenes. Hasta aquí, hasta este punto donde cruza la curva el eje K. Todos estos están llenos y todos estos están vacíos cuando nu es igual a 1. ¿Ok? Entonces lo que encontramos es que KF en este caso es precisamente pi entre 2A, ¿ok? Y KF en este caso, que está hasta arriba, es pi entre A. ¿Ok? Y lo mismo para este lado, es pi menos pi entre A y menos pi entre 2A. Pero eso ya está tomado en cuenta. Puse el factor 2, ¿de acuerdo? Aquí está. ¿Sí? Y entonces tenemos esta ecuación. KF y nu entre 2A, ¿ok?
Y eso es importante que lo recuerden porque lo va a aparecer en todos lados. Ok. A ver. ¿Es la 1 aquí? Sí, tiene unos 20 minutos. Ok. 1:43, Entonces, doctor. ¿eh? 1:43. Sí, yo creo que sí podemos ver esa parte, ¿verdad? Y si no, pues nos pasamos un poquito. Coman con más ganas. Ok. Aquí está. Entonces está la ecuación 3, la 3, 3. Sí, la energía de Fermi la calculo una vez que conozco KF, por supuesto. ¿Dónde? Pues de expresión. Les insisto, aquí les falta una A, ¿ok? Un factor A en KF por A. Y aquí saco la energía de Fermi. Bien. Entonces vamos ahora a calcular la densidad de carga total cuando tengo, obviamente, M estados moleculares ocupados. Recuerden que M estados moleculares ocupados quiere decir que tenemos 2M electrón, 2M electrones, ¿ok? En el material. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues voy a considerar cada orbital molecular por su complejo conjugado. Este es un juego de brackets, ¿ok? Esta es la función en términos de Schrödinger. Esta es la función molecular, ¿sí? Para el valor X del momento K del electrón, ¿sí? Multiplicado por el complejo conjugado, que es la función compleja conjugada en el punto X con el electrón teniendo un valor lineal K. En otras palabras, esto es psi por psi complejo conjugado, que es psi cuadrada. ¿Y eso qué me da, jóvenes? Me da la densidad de probabilidad de encontrar el electrón en el punto X con momento K. Para cuando integro todas las densidades de probabilidad con la K variable, ¿ok? ¿Qué es lo que estoy encontrando? Estoy encontrando la densidad de carga en el punto X, ojo, en el punto X, ¿ok? Pero para todos los valores de K, de todos los electrones que están en el material. Entonces me fijo en un punto K, integro la función de onda cuadrado hermitiano, ¿sí? Y entonces lo que tengo es la densidad de probabilidad total en el punto X, ¿sí? De todas las Ks. ¿Ok? Y eso me da la densidad de carga. Eso me da la densidad de carga ρ de X. Tengo aquí. ¿Ok? Multiplicado por toda esta cosa, que es ¿cuál? NA entre 2pi, ¿qué cosa es, jóvenes? ¿Qué es NA entre 2pi? Es la densidad de estados en el espacio K que vimos hace 2 páginas. Y la 2 que tenemos aquí tiene que ver con el número de electrones, ¿sí? Cada uno de los estados, que son 2. Y E es la carga electrónica. Entonces, esa es la densidad total de carga X. ¿Ok? ¿Por qué aparece este factor aquí? Porque pasamos de una suma sobre todos los valores de K a una integral sobre todos los valores de K y tenemos que meter este factor de densidad. Me relaciona, ¿sí? Lo discreto con lo continuo. ¿Ok? Esto seguramente en la Facultad de Ciencias lo vieron en alguno de los múltiples cálculos. Sí se ve, ¿verdad? ¿Tú, Isaías? Perdón, no estaba bien, estaba calificando. Ah, no, Pero está bien. sí se ve el Sutton. Sí, ok, está bien. Entonces, este factor, ¿sí? Ay, bueno, claro, vamos a integrar entre menos K y K, porque son los que están llenos. Entonces me da la carga total. ¿De acuerdo? No hay bronca. Entonces, ya les dije que este es el factor que me permite
de lo discreto a lo continuo, y K tiene estos valores porque es lo que encontramos cuando tenemos un número n de átomos separados a una distancia A, y vamos a llegar aquí. Vean ustedes aquí, el factor infinito que aparece con n se cancela. Tiene una fijación con eso, pero está bien, está bien. Luego se cancela en efecto. Ahora, vamos a expresar ¿qué cosa? El orbital molecular en términos de la combinación lineal de orbitales atómicos. Pero no vamos a poner la exponencial. Vamos a poner CJ de K, ¿sí? Ya después metemos la exponencial, pero lo vamos a hacer en general porque, evidentemente, esto hace que podamos fijarnos en un término que va a ser muy general y que es el CJK, CP complejo conjugado K, que vamos a ver a continuación. Entonces agarro este término, ¿ok? Y lo meto ¿dónde? Entonces tengo el bra X, el psi sub K, el bra X, el bra X y el ket psi sub K, pero tengo el ket J aquí, con este factor CJK que está aquí, ¿ok? Y lo mismo para el bra y el ket P, ¿ok? Que tenemos aquí, y entonces tengo aquí los coeficientes CJK por CP complejo conjugado K, donde aquí el CP complejo conjugado K corresponde al bra P, ¿ok? Y entonces me queda esta expresión. Todo es igual, ¿eh? Me queda menos CN entre 2pi, pero ahora estoy sumando sobre quiénes. Sobre todos los orbitales atómicos correspondientes a los átomos J y a los átomos P. J y P. Y el 1 entre N está ahí. Y vean ustedes que en efecto aquí se cancela la N. Ya le da tranquilidad a Sutton, ¿no? N entre N creo que es 1. ¿sí? Y la 2 entre 2 se cancelan y me queda la menos E, aquí está la menos E, A entre pi, que es el factor que me queda, y saco fuera esta suma, y entonces considero A entre pi por la integral de menos KF a KF de estos términos multiplicados por brackets que tienen que ver con XJ y PX. ¿Esto sería qué cosa, jóvenes? Utilizando los brackets. Esta sería la función de onda electrónica, ¿sí? Para el átomo Jésimo en el punto X, y esta es la función de onda compleja conjugada para el electrón en el átomo P en el punto X. ¿Ok? ¿Andamos? Es compleja conjugada. Y me queda esto. Y entonces a esto lo voy a llamar yo Rho PJ. Rho PJ que va a ser, vean ustedes, A entre pi, ¿ok? A entre pi por la integral de menos KF a KF por CJK, CPK de K, este es Rho PJ, multiplicado por este término que es, como ya les dije, la función de onda electrónica para cada uno de los átomos J y P. Complejo conjugado. Entonces me queda esto. Okay. Menos C, suma J1N, P igual a 1 hasta N, y entonces me queda este término. Ahora vamos a... Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Vamos a llegar hasta aquí. Vamos a analizar este término. Dice, se ve medio borroso esta cosa, pero vamos a ahí y si ve si podemos sacar alguna información. La última, el último renglón de la ecuación 345, la carga total, la densidad de carga total consiste de la suma de dos términos, de dos tipos, de dos clases. ¿Cuál es esa? Pues cuando J igual a P, aquí está, términos diagonales cuando J igual a P. ¿Y por qué estamos hablando de términos diagonales? Porque ya se ve que esto puede ser una matriz bidimensional, podría ser una tridimensional también, pero solo tenemos dos
Los subíndices, PJ. ¿Ok? PJ hace una matriz bidimensional. P igual a 1, J de 1 a N, y P de 1 a N, J igual a 1. Ya tenemos la matriz bidimensional. ¿Ok? Entonces, los términos diagonales van a ser P igual a J. Son los diagonales de la matriz. ¿Ok? ¿Cuáles son esos jóvenes? Pues véanlos, aquí están. ¿Ok? Cuando P es igual a J, lo que tenemos es que acá arriba, aquí, o rho PP, da lo mismo, ¿ok? Rho JJ o rho PP. Y tenemos los términos XJ, JX o XP, PX, ¿ok? Da lo mismo. Son nada más, Y entonces tenemos estos términos, ¿sí? Y estos son los términos que asociamos electrónica en el átomo J. ¿Por qué? Pues porque el mismo átomo, JJ. Si hubiésemos utilizado PP, pues sería la carga en el átomo, PP. Pero es Rho JJ, JX. Entonces, esta es la carga en cada uno de los átomos de la cadena o del anillo. ¿Ok? Es la carga en cada uno de los átomos de la cadena del anillo. Entonces, ya entendimos qué pasa. ¿Qué pasa con los términos no diagonales de esa expresión? ¿Cómo lo hacemos? Si P diferente de J, tengo un término PJ, pero tengo otro término JP, ¿ok? Que es igual y contribuye a la misma cantidad que el PJ. ¿Y qué es el término PJ y JP? Pues va a ser la carga que se ubica en el átomo P y el átomo J. Si considero solo vecinos próximos, solo tengo elementos entre el átomo J y el J más 1, ¿de acuerdo? Porque son vecinos próximos. P sería igual a J más 1. Entonces se me simplifica la vida, solo estoy considerando interacción entre vecinos. Pero si, como vimos hace un rato, considero términos de interacción entre 4 vecinos, pues entonces tengo términos que corresponden a cargas entre el átomo J más 1, el átomo J más 2, el átomo J más 3, el átomo J más 4. ¿Y eso qué me dice? Son cargas electrónicas que se ubican entre esos átomos y que, por tanto, si se concentran en esa región, contribuyen al enlace, porque realizan la repulsión de los núcleos. ¿Sí? Entonces, si contribuyen al enlace, se vuelve más fuerte este enlace, el orden de enlace es mayor, y entonces tenemos un material más estable. ¿Ok? Bien, vean ustedes entonces. Para que lo piensen, para que lo lean, para que lo estudien, para que lo veamos, sigamos la próxima vez. Ok, los términos fuera de la diagonal, cuando P diferente de J dan contribuciones como esta. Y Rho PJ y Rho XJ y PX, XP y JX. Y entonces, si recordamos que son los orbitales S son reales, entonces el complejo conjugado es igual al real, ¿sí? Y entonces yo puedo sacar estos factores. Son iguales porque este es el complejo conjugado, perdón, este es el complejo conjugado de P, ¿de acuerdo? Y este es el directo de P. Ese es el directo de P, no complejo conjugado de P. Es el complejo conjugado de P, son iguales. Entonces lo saco factor común y me queda Rho PJ más Rho JP, XJP. Y estos son jóvenes. Esta es la suma de las cargas. ¿Ok? Esta es la suma de las cargas entre el átomo P y el átomo J y entre el átomo J y el átomo P. ¿Ok? Está contándose porque cada uno de ellos puede contribuir con electrones
al enlace entre ellos dos. Entonces, esto que tengo aquí como es la cantidad de carga que se aplica entre el átomo J y el átomo P. ¿Ok? Y esta es la probabilidad de que los orbitales atómicos ¿sí? estén ocupados. Están ocupados, pues esto es 1, y entonces nomás me queda esta suma. Pero no siempre están totalmente ocupados. Puede estar parcialmente ocupados y entonces hay que mantener estos términos que están aquí. Son términos brackets que nos dicen la amplitud de probabilidad de que el electrón se encuentre en el orbital J, en el punto X, y aquí el complejo conjugado de que el electrón se encuentre en el orbital P del átomo P en el punto X, orbital atómico. Más. Bueno, ya lo dije, esa es la carga que asociamos al enlace entre los átomos P y J. Y en la próxima clase seguimos de los elementos de matriz en adelante. ¿Estás ahí, Isaías? ¿Acabaste? Sí, ya estoy, doctor, ya los acabé de calificar. Los estoy subiendo al Classroom para que los descarguen. Ah, bueno, ok. En teoría, los califiqué en el mismo PDF que me mandaron. Entonces, nada más déjenme checar que sí se guardaron las notas. Sí, sí se guardaron las notas. En general les fue bien. Nadie sacó abajo de 8. Ahí hay que hacer algo al respecto. Creo que voy a tener que mandar a David. Sí, pues qué barco. No, está bien, está bien. Síganle. Me vi muy barco, entonces, pues en general les fue bastante bien. Se equivocaron más que nada en los conceptos, no tanto en los problemas. Los problemas les fue bastante bien a todos. Sí, yo creo que los conceptos se les indigestan. Bueno, Y los ya. problemas de repetir la nomenclatura. Ujú. Vamos a ver cómo les va después. ¿Ok? Hubieron un par de dieces, entonces creo que hay gente que sí está entendiendo. Y el promedio está alrededor de 9, entonces no les fue tan mal, pues. Ok, espero que sea el ayudante de René. No, de hecho no, el ayudante de Renela no sacó 10. ¿Qué pasó? Que lo revise. Curiosamente Joel sacó 10. Bien. ¿Quién no es ayudante de René él? No. No, Alejandro es el ayudante. Joel era el ayudante. ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Cuánto sacaste? Ahorita que lo cheque ya. El ya miércoles lo que me checo. reclamen. Bueno, hay preguntas Entonces, que acabamos de ver. chéquenlos. Ya lo habíamos revisado el lunes pasado, pero chequen cómo los califiqué. Si hay dudas, si conté mal, a veces pasa que no cuento bien. Entonces, el miércoles me reclaman, ¿no? Espero que no haya reclamos porque les fue bastante bien a todos. Hasta mi amigo el aeroespacial. Sí, le fue bien, Jesús. Sí, le he Entonces, estado muy bien, muy echando bien. ganas. Muy bien, ok. Pues sigan trabajando y estudiando. No. Es Marco, ¿no? Sí, Marco hizo el examen. Ah, qué bien. ¿Cómo te fue? Pues que lo revise. En realidad a Marco lo que le pasó fue que no lo contestó todo. Entonces, lo que lo contestó bien. El problema fue que no lo contestó todo. Bueno, jóvenes, pues vean esto, estudien lo que hemos visto ahora, porque luego se vuelve más engorroso y tienen que tener muy clara la identificación de todos los términos que aparecen ahí para que puedan entender qué es lo que está pasando, el orden de enlace, la energía de enlace y las densidades de estados, que son conceptos importantes. Bueno, yo me despido. Nos vemos el miércoles, ¿no? Sí, el miércoles. Aunque les vas a resolver el examen, no. No, el examen ya se lo resolví la semana pasada, doctor. Ah, ok, bueno. Pues en teoría
¿No vamos a hacer examen del capítulo 3 o quiere que prepare examen del capítulo 3? Está muy amplio el capítulo 3, está muy largo, a lo mejor. El capítulo 3 porque está muy largo, ¿no? Son Sí, como que 40. generalmente hacemos uno del capítulo 3 y el 4 lo juntamos ya sea con el 3 o con el 5. El 4 es muy corto, ¿no? El cuarto y el quinto son muy cortos, sí. Juntamos 4 y 5 y hacemos examen del 3. Ok, está bien. Entonces Póngase a estudiar. serían puras cadenas en una dimensión. Ok. Ok. Pues abusados, ¿eh? Saquen 10 para que no les quite con así la beca, ¿eh? Todavía ni se las pagan y ya se las vamos a quitar, doctor. No, se les van a quitar a ellos, nosotros no quitamos becas. Dice ellos. ¿Todavía no se las pagan? No, ¿verdad? Alejandro, ¿ya te lo pagaron a ti? ¿No? ¿Todavía no? No, aún no. Bueno, pues póngase a estudiar. Kevin, tú tienes beca también, ¿no? Todos. Sí, pero tampoco me dan. Mi amigo colombiano, ¿ya te dieron beca? No, doctor, ya está en proceso. Estamos esperando. ¿Ya te dijeron que sí? ¿O no? Todavía no. Sí, sí, ya está firmado, ya está firmado. Solo hay que esperar Ah, 30 días. ¿Cuándo lo firmaron? Hace ¿cómo como que? unos 10 días, 15, más o menos. Yo creo que para pasando el puente de muertos ya les van a pagar. A mí me lo firmaron hace 6 días. Me llegó un correo diciendo que esperara 30 días. Entonces no sé. Sí. Sí, no, seguramente porque él se retrasó un poco por los trámites migratorios, ¿no, Edwin? Sí, sí, justamente por eso, supongo yo también. Es que cuando yo entré a maestría y doctorado, estaba la norma de que nos pagaban el último mes del primer semestre. Pues Y sí, pero ya nos caían 3, 4 meses juntos. Álvarez Bullá Ujú. está perdida, mano. Creo que ese fideicomiso no lo cancelaron, gracias a Dios. El de becas, ¿no? Todo lo demás, Sí, sí. entonces, pero había rumores, por lo menos con los que platiqué el semestre pasado con Aida, de que ya les pagan más rápido. ¿Oh, sí? Que ahora no se tarda tanto. Entonces, ya no tienen su guardadito de 60,000 pesos para comprarse una moto o algo así. ¿Y sí? ¿De veras se compran motos? ¿No Pues pagan las luego, deudas? pues luego hacen cosas más locas. No sé si recuerda cuando yo estaba en la maestría, Mm, que uno de mis compañeros se compró un carro y se fue a Acapulco el fin de semana que le pagaron se estrelló. y se mató. Ah, Y no. junto conmigo éramos los dos que habíamos sacado 10 en todos los exámenes de estructura y de estructura de materiales. Y ¿No? aunque ya no presentó el último examen, ni de estructura ni de termo, creo que iba conmigo, de todas formas sacó 9, porque había Sí, sacado puro 10. sí, yo me acuerdo, sí. Y Qué sí, loco. fue un drama, ¿no? Porque era de los mejores de la generación. Le cae la beca, se destrampa, se compra un carro, va y se mata. Entonces, Hagan tengan eso, cuidado con lo que hacen con hagan su eso, beca. ¿eh? A lo mejor metan al banco, el más seguro. Bueno, Sí. creo. Y sabe cómo están las cosas ahora, ¿no? Bueno, jóvenes, nos vemos el miércoles, como Enrique. Isaías, nos vamos a ver el miércoles, ¿no? También, Sí, sí. si es necesario, te hablo y platicamos de lo que estoy haciendo, Ok, escribiendo. está bien. Yo también ya terminé el código, ya terminé los comentarios. Ya estoy escribiendo el artículo a ver si lo mandamos esta semana para Sí, porque tenemos ya que... tener algo. Ujú. Bueno, Para pues, si por lo quieres, menos tener uno. De hecho, también ya tengo que empezar a trabajar. Me mandaron un correo del MRS. ujú.